¿Cómo se encuentran en la actualidad los derechos de la mujer en las instituciones? Empecemos con las instituciones distritales, es decir, desde la municipalidad, desde la municipalidad que tiene esta institución de MUNA, llamada de MUNA, el Poder Judicial, pasando por la Fiscalía. En todas estas instituciones, ¿cómo se está llevando a la fecha el derecho a la mujer, el derecho a ya sea el niño y el adolescente? ¿Están siendo respetados estos derechos? ¿Se está vulnerando? ¿Podría por favor un poco comentarnos al respecto? Sí, ante todo quería aclarar que como abogada ya con más de 30 años de profesión, de carrera, sí he sido directora de mi estudio, pero actualmente no. Okay. Actualmente trabajo para el Poder Judicial, por tanto no estoy autorizada para llevar casos, por ejemplo, con patrocinio judicial. Claro. Bueno, aclarado eso, mi trabajo desde la Comisión Permanente de Acceso a la Justicia para personas en condición de vulnerabilidad en el Poder Judicial tiene todo lo relacionado con las personas que se encuentran en vulnerabilidad, entre las cuales están las víctimas de violencia. Y entre ellas, pues, en la violencia de género, vemos que las mujeres, principalmente, son quienes sufren los actos de violación sexual, violencia familiar, maltrato infantil desde niñas, desde adolescentes, mujeres, el feminicidio, que es tan grave. Actualmente, en este año, en lo que va del año hay más de 100 casos de feminicidio, y esto que son los identificados por la prensa, a los cuales acude el Ministerio de la Mujer. En nuestro país contamos con diferentes servicios, tenemos muchos recursos institucionales. Somos un país que ha aprobado una serie de tratados internacionales, entre ellos está la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la Convención, la ICEDAW, a la que he mencionado, luego la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, que es la Convención de Belém do Pará. Entonces, esta convención, estos tratados, son las directrices, tienen recomendaciones generales, tienen principios jurídicos que el Estado peruano ha seguido en un nivel considerable, pero a pesar de ello, nuestra cultura sigue siendo machista. Los valores tienen que cambiar. Y desde el Estado se han creado servicios, por ejemplo, usted mencionaba la de MUNA, la Defensoría Municipal de Niño, Niña y Adolescente. La de MUNA ve los casos de niñez en cuanto a tenencia, en cuanto a alimentos, en cuanto a régimen de visitas, conciliaciones extrajudiciales. Pero cuando hay violencia, eso ya le corresponde a la policía, a la fiscalía, al Poder Judicial, que son el sistema de justicia para atender los casos de vulneración de derechos fundamentales. Doctora, una consulta con respecto a, mencionaba usted el feminicidio, mencionaba también otros delitos que vulneran los derechos fundamentales de todas las personas. Por ejemplo, en el caso puntual del feminicidio, en los últimos años se ha ido modificando este delito en cuanto a penas agravantes, tanto en el Código Penal como en la legislatura del Perú. ¿Es este un mecanismo correcto? ¿Estamos en el camino correcto, digamos, agravando penas, modificando la ley en cuanto al delito en sí? ¿Es ese en todo caso el primer paso que se debe tomar quizás para erradicar o disminuir justamente las tasas que usted mencionaba? La denuncia Así es. Definitivamente la denuncia da lugar a la movilización, a la activación del sistema de justicia. Y eso está bien, porque cada vez más se coordina entre las instituciones que forman parte del sistema de justicia. Cada vez más hay protocolos interinstitucionales e institucionales de cada entidad. Por ejemplo, en el Poder Judicial acabamos de presentar el protocolo de entrevista única en la Cámara Gesell
para que haya una sola entrevista a las personas, especialmente niños, niñas y adolescentes que han sido víctimas de violencia, y esta entrevista se grabe y sea por un psicólogo, un profesional, y no se vuelva a preguntar a la víctima de violencia para no revictimizarle. La cámara Gesell es una habitación dividida en dos. ¿Cómo está? Como esta, sí, como un estudio de grabación. Donde por un lado, es decir, está dividida en dos, o sea, tiene dos puertas de salida, y al medio hay una pared con una luna que por un lado, o sea, por la habitación que está a un lado, se ve como un espejo, y por el otro lado se ve como un vidrio que donde sí se puede mirar hacia el otro lado de la habitación, ¿no? Hacia el otro lado de la habitación. Se considera que son dos salas, ¿no? La cámara Gesell es con la sala de entrevista y la sala de observación. En la sala de observación están las autoridades, está el juez, fiscal, si es un niño ni adolescente, pueden estar sus padres, ¿no? Las personas del Poder Judicial que asisten, ¿no? Los técnicos, ¿no? Porque tiene que grabarse en audio y video la entrevista. Y en la sala de entrevista, dentro de la cámara Gesell, está la persona agraviada, que viene a ser el niño, niña o adolescente que ha sido víctima de violencia, y el psicólogo o psicóloga entrevistador. ¿A qué cree usted que se deba más el alto porcentaje en provincia? Porcentaje en sentido relativo a la población de cada provincia, porque en términos absolutos sí, la mayor parte sí es en Lima. Pero en términos relativos no, proporcionalmente sí es más alto en algunas provincias. Bueno, pienso yo que se debe al machismo. El machismo está muy arraigado en nuestro país, y por otro lado también está el hecho de que en algunas provincias las entidades públicas han ido creciendo y han ido también recibiendo las denuncias de la población, ¿no? Como es el caso, por ejemplo, de Ayacucho, ¿no? O Junín. Pero en lugares como la Amazonía también puede haber machismo, también hay explotación sexual, por ejemplo, hay trata sexual. Bueno, en todo el país hay trata, pero en la Amazonía es muy preocupante. No hay tantas entidades públicas cerca a la población. No hay, por ejemplo, sedes judiciales. Hay gente que está presa, pero ha sido con consentimiento de la familia. ¿Cómo quedaría esto? Y a veces, bueno, no le gustó o no le dio el dinero o algo pasó y lo denuncian, pero ha sido con consentimiento. ¿Qué pasaría, doctora? De repente usted tiene alguna noción de debe ser algo lo que pasa en Huánuco y en algunas provincias. ¿Qué nos podría decir sobre eso? Bueno, es un tema controversial, lo que se denomina relativismo cultural. Ya. Se habla de lo que es el universalismo de los derechos humanos, que es lo que resulta en respetar el derecho, la autodeterminación, la indemnidad sexual de una niña, de un adolescente, sea hombre o mujer, cuando justamente pues por su edad no está en capacidad de decidir con quién se casa o con quién convive o con quién tiene hijos, o con quién tiene relaciones sexuales. Y quienes deciden son otros. Cuando deciden otros, allí se está vulnerando los derechos humanos. ¿Cuál es la labor concreta que tiene una orientadora judicial, ¿no? ¿En qué se basa? ¿Cuál es su fundamento? Bueno, nosotros hemos recibido capacitación constante de parte de la Corte Superior con la doctora Tami Quintanilla y la doctora Janet Tello. Ellas han gestionado toda una serie de capacitaciones en el cual nuestra labor se basa en orientar, como su nombre lo dice, orientar a las mujeres que tengan problemas de violencia, y nosotros las acompañamos a hacer las denuncias, las orientamos y estamos en todo momento hasta que llegue al Poder Judicial, y aún así hacemos seguimiento de las denuncias que se hagan, viendo de que las mujeres
puedan tener justicia, lo cual hace de que se tenga los derechos de la mujer presentes, porque muchas mujeres han sido víctimas de feminicidio, han acudido a la comisaría y han tenido pues las denuncias pertinentes, y aún así ellas han sido ya víctimas de feminicidio, lo cual en prevención, como dice la doctora Tami, nosotros trabajamos con eso, para que las mujeres y el Poder Judicial y la Policía y la Fiscalía tomen en cuenta las denuncias y no se queden ahí nada más, porque muchas mujeres dicen, bueno, hago la denuncia y después ya no quieren, porque dice que ellas son prácticamente, ellas dependen del esposo. Dice, ¿cómo voy a vivir si no tengo yo como la capacidad de poder mantener a mis hijos? ¿Cómo voy a pagar mi casa donde vivo, o etcétera? Ese es el grave problema que las mujeres mismas a veces dejan de lado la denuncia, lo cual tiene que ser diferente. Las mujeres ahora están aprendiendo a denunciar y a proseguir sus denuncias. Hemos tenido muchos casos, no solamente de violencia para mujeres, sino también para los niños, a los jóvenes. Yo he tenido un caso muy grave, muy grave, en el cual el padre vino con un cuchillo a querer matar a su hijo. Y nosotros estuvimos de amanecida, estuvimos yendo a la comisaría de Sol de Oro, estuvimos en todo momento hasta que ese niño o estos dos jóvenes, hombre y mujer, fueron ya al Poder Judicial y ellos pasaron al albergue. Entonces estamos hablando de un seguimiento constante. Es un trabajo social, pero tenemos que tener la responsabilidad que nos están dando, y para eso estamos en las orientadoras judiciales, para seguir hasta el último el derecho que ha estado vulnerado.